Vamos a hacer ahora entonces el análisis de crecimiento y decrecimiento de una función que nos va a servir para empezar a tener estas ideas que necesitamos para hacer la gráfica de una función. ¿Se acuerdan que yo les había comentado? Uno de los objetivos del curso, de la primera mirada al menos, es poder intuir o estimar la gráfica de una función sin necesidad de hacernos tablitas de valores, simplemente haciendo un análisis con algunas herramientas matemáticas. Esta es una. Entonces, vamos a analizar el crecimiento y el decrecimiento. Para eso primero vamos a definir, ¿sí? Aunque es intuitivo, pero una función se dice que es creciente cuando, si yo la evalúo en el sentido creciente de las x, me da valores cada vez más grandes, ¿sí? Si yo la evalúo en x1 me da un valor por acá abajo, y si la evalúo en x2, que es más grande que x1, me da un valor más grande que el valor que me había dado antes, ¿sí? A medida que me muevo en el sentido positivo de las x, los valores de la función son cada vez más grandes. Eso es una función creciente. Acá o acá, esta también es creciente. Y por supuesto una función decreciente es una función que le ocurre lo contrario. Si yo lo evalúo en el sentido creciente de las x, los valores de la función son cada vez más pequeños, ¿sí? Si lo evalúo en este x1 me da un cierto número, y si lo evalúo en x2 más grande me da un número que es más chiquito que el anterior. A medida que me muevo en el sentido positivo de las x, cada vez los valores de la función son más chicos que los anteriores. ¿Cómo vamos a hacer este análisis? Bueno, ustedes tienen el apunte de la teoría, ¿sí? Al respecto, está basada en el teorema del valor medio, no confundírselo con el teorema del valor intermedio que vimos antes. Como ya les dije en otras oportunidades, dadas las circunstancias de las que estamos sobre todo, no nos vamos a detener en la demostración de ese resultado, ni de ese teorema, ni de cómo ese teorema resulta en lo que nosotros queremos acá. Vamos a analizar la conclusión. La conclusión es fácil de analizar si, por ejemplo, yo dibujo sobre esta función creciente, empiezo a dibujar las rectas tangentes. Si yo dibujo las rectas tangentes, me doy cuenta que una tangente acá es más o menos así, una tangente acá es más o menos así, una acá es así. En esta otra, que también es creciente, la recta tangente por acá será así, la recta tangente por acá será una cosa así, acá la recta tangente será una cosa así. Lo que tienen en común todas estas rectas tangentes, todas estas de acá y lo mismo todas estas de acá, es que si miramos sus pendientes, todas tienen pendiente positiva, ¿sí? En una función creciente, la pendiente de las rectas tangentes siempre es positiva. Las rectas tangentes siempre están inclinadas en sentido justamente creciente. En cambio, en una función decreciente, si yo dibujo las rectas tangentes, vemos que las pendientes de estas rectas tangentes son todas negativas, ¿sí? Todas están inclinadas hacia abajo, digamos. Entonces, esa es la característica en la que nos vamos a centrar. En una función creciente, las pendientes de la recta tangente son positivas, y nosotros sabemos que la pendiente de la recta tangente se mide con la derivada de una función. Entonces, esta es la idea intuitiva del resultado que, insisto, ustedes tienen formalmente demostrado en el apunte, que dice que si f' de x, la derivada de una función, es mayor que 0 en un intervalo AB, entonces la función f de x es creciente en ese intervalo AB, donde la derivada es positiva. Por el contrario, si f' de x es menor que 0 en un intervalo AB, tenemos que la función f de x es decreciente en ese intervalo. Entonces, acá tenemos una de las otras más de las utilidades de la derivada. ¿Sí? La derivada nos sirve para saber si una función está creciendo o decreciendo. ¿Cómo? Mirando el signo de la derivada. Yo voy a tener que ver si en determinado lugar la derivada es positiva, entonces la función será creciente. Si en determinado lugar la derivada es negativa, entonces la función será
decreciente, ¿sí? Esto, por supuesto, viene asociado de nuestra idea de que la derivada medía el cambio. Entonces, una derivada positiva está midiendo un cambio positivo, que en nuestra convención un cambio positivo es que se está haciendo más grande. En cambio, si la derivada media negativa es porque está midiendo un cambio negativo, y en nuestra convención un cambio negativo es que la función se está haciendo más chica. Entonces todo esto tiene perfecto sentido con la idea del análisis de derivada que habíamos hecho cuando la definimos. Bien, o sea que el análisis de crecimiento y decrecimiento de una función se basa en estudiar el signo de la derivada. ¿Sí? Entonces, vamos a anotarlo así. Crecimiento y decrecimiento está implícito, está asociado a signo de la derivada, crecimiento de una función, ¿sí? Signo de su derivada. Y acá entonces donde viene la utilidad del teorema del valor intermedio, ahora sí, o del corolario del teorema del valor intermedio, que se acuerdan, yo en la apunte que le subí, ahí les decíamos que vamos a usar ese corolario justamente para hacer el análisis de signo de alguna función. Bueno, acá no vamos a hacer el análisis de signo de la función f, sino el análisis de signo de su derivada, que por supuesto es otra nueva función, ¿sí? La derivada es una función más. Bien, entonces, fácil. Para saber si una función crece o decrece, tenemos que analizar el signo de la derivada. Y el análisis de signo, ahora en un ratito repasamos cómo se hacía. Pero antes de repasar cómo se hacía el análisis de signo, y así ya hacemos todo en un solo paquete, vamos a definir, asociado a esta idea de crecimiento y decrecimiento, el concepto de extremos locales de una función, ¿sí? Extremo viene de la idea de pensar el más grande o el valor más grande o el valor más chico de algo, eso es un extremo. La idea de extremos locales justamente es pensar, bueno, en los valores más grandes o valores más chicos de una función. ¿Pero por qué locales? Locales porque vamos a mirar máximos o mínimos, ¿sí? De una función si nos restringimos a mirar un entorno, o sea, un vecindario de un punto. Por ejemplo, esta función que yo dibujé acá tiene en x0 un máximo local. ¿Por qué tiene un máximo local? Porque el valor que esta función toma en x0 es el más grande de todos los vecinos que tiene, ¿sí? De todos los vecinos de la izquierda y todos los vecinos de la derecha. Este es el valor más grande entre todos estos. Entonces, este es un máximo local. Acá ocurre lo mismo, ¿sí? Este valor que toma la función acá, ¿sí? Vamos a ponerle m, ¿sí? Mayúscula de máximo, es un máximo local porque es el valor más grande entre todos los vecinos que tiene. ¿Por qué es un máximo local? Porque la función tranquilamente, después que acá tomó este valor más alto de todos los vecinos, podría hacer una cosa así. Y entonces, por acá, hay valores de la función que son más grandes que este, ¿sí? Entonces yo no podría decir, este es el máximo de la función, porque no es cierto, no es el valor más grande que toma la función en todo su dominio. Acá hay valores que son más grandes. Pero si yo solo miro una ventanita chiquita, acá cerquita, los vecinitos, es cierto que este es el más grande de todos los vecinitos. Entonces por eso es un máximo local. En su vecindario es el más grande de todos. Lo mismo pasa acá. Fíjense que una función podría tener más de un máximo local, ¿sí? Esta función, por ejemplo, podría hacer esto acá. Y acá tiene otro máximo local, ¿sí? Es más chiquito que este, pero no importa, porque en sus vecinos, si solo miro por acá cerquita, este es el más grande de todos. Entonces acá también hay un máximo local. Con un mínimo local ocurre algo similar, solo que, por supuesto, el mínimo local es el valor más pequeño que tengo de todos los que andan por esta zona, por este vecindario, ¿sí? Acá vamos a ponerle que este es m minúscula. Este es un mínimo local porque es el más chico de todos los que están en el escenario. Y como nos pasa con el máximo, por supuesto,
La función después puede tomar valores más chicos, ¿sí? Incluso puede tener otros mínimos locales. Acá habría otro mínimo local, que este es más chico que este también. Pero no importa, lo que nos importa es, si yo solo miro en el barrio, en el vecindario de acá, este es el más chico de todos. Si solo miro en el vecindario de acá, este es el más chico de todos. Entonces son mínimos locales. Fíjense que el máximo es el valor de la función, ¿sí? Este número es el máximo. El mínimo es el valor de la función, es este número. Este es el lugar donde ocurre el máximo. Entonces acá diríamos, esta función tiene un máximo local en x0 de valor m. Esta función tiene un mínimo local en x0 de valor m chiquita. ¿Sí? Este es el valor del mínimo o del máximo. Este es el lugar donde ocurre el mínimo o el máximo. ¿Está bien? ¿Qué tiene de particular estos mínimos y máximos, que son en realidad los mínimos y máximos que vamos a estudiar nosotros en la materia? Fíjense que en un máximo local, lo que podemos observar, vamos a hacer otro dibujito, es que lo que define que acá haya un máximo es que a la izquierda de este número, x0, la función venía subiendo, o sea, era creciente. Y a la derecha de este x0, la función empieza a bajar, o sea que es decreciente. En un mínimo local ocurre algo similar, pero al revés. A la izquierda del mínimo local, la función venía bajando, y a la derecha del mínimo local, la función empieza a subir. Por eso este es un mínimo, ¿sí? Los valores venían bajando, 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 y de golpe empiezan a subir. Entonces acá se produce un mínimo. ¿Sí? O sea, lo que está definiendo a nuestros extremos locales, o los extremos locales que vamos a estudiar acá, es un cambio en el crecimiento de la función. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a encontrar extremos locales cuando haya un cambio en el crecimiento de f. Pero ¿cuándo puede ocurrir un cambio en el crecimiento? El crecimiento de f estaba asociado al signo de la derivada. Eso es lo que vimos en la hojita anterior. Entonces, un cambio en el crecimiento de f tiene que estar sí o sí asociado a un cambio en el signo de la derivada. ¿Sí? Dijimos, extremos locales están asociados a que cambie el crecimiento, que pase de subir a bajar o de bajar a subir. Como el crecimiento está asociado al signo de la derivada, un cambio en el crecimiento tiene que estar asociado a que hubo un cambio en el signo de la derivada. ¿Y cuándo pudieran ocurrir los cambios de signos de las funciones? ¿Se acuerdan? En el teorema del valor, el corolario del teorema del valor intermedio me decía, estos cambios de signo solo pueden ocurrir en dos lugares. Vamos a ponerle f'. Cuando f' es igual a 0 o cuando f' no es continua. Esos eran los dos lugares donde una función podía cambiar de signo. Eso, ¿se acuerdan? Está en el apunte sobre el corolario del teorema del valor intermedio. Entonces, si estos son los únicos lugares donde puede cambiar de signo la derivada, estos son los únicos lugares donde puede cambiar el crecimiento de f, con alguna excepción, ahora lo vamos a decir. Y entonces esos van a ser los lugares donde puede haber extremo local. ¿Sí? Entonces, estos lugares, ¿sí?, donde puede cambiar el signo de la derivada, son especiales y reciben un nombre especial que se llaman puntos críticos.
vamos a decir que un número C es un punto crítico de F si F es continua en C. ¿Sí? Los puntos críticos son solo puntos de continuidad. Y además se cumple uno de los siguientes enunciados. O bien f' de C vale 0, o bien no existe f' de C, que equivale a decir en nuestro tipo de funciones que f' no es continuo. Bien, entonces esta es la definición de punto crítico y por este análisis que hicimos acá, la conclusión, que la tienen ustedes también más desarrolladita en el apunte, es que los puntos críticos son los únicos lugares donde una función puede tener extremos locales, ¿sí? O sea que a la hora de buscar máximos y mínimos de una función, no tengo que buscar en todos lados, no tengo que mirar todo el dominio de la función a ver dónde tiene un máximo y dónde tiene un mínimo. Yo ya sé que esos máximos y mínimos solo pueden estar en los puntos críticos, ¿sí? En los lugares donde la función es continua, pero su derivada o bien vale 0, existe y vale 0, o bien su derivada no existe. Entonces, esto simplifica un montón el estudio. En vez de tener que mirar una infinidad de puntos, bueno, solo busco los que cumplen con esto y esos son los candidatos a ser extremos locales. ¿Cómo hago para decidir si algo es o no un extremo local? Y si lo es, ¿cómo para ver si es un máximo o si es un mínimo? Acá. Tengo que mirar el crecimiento a la izquierda y a la derecha de ese punto crítico, ¿sí? Dicho sea de paso, en estos ejemplos que hice yo, estos son puntos críticos porque fíjense que la derivada es 0. Si yo trazo acá una recta tangente, la recta tangente es horizontal, ¿sí? En los dos casos. Entonces estos dos son puntos críticos por tener derivada 0. ¿Cómo me doy cuenta si en este punto crítico hay un máximo o mínimo? Mirando el crecimiento. Acá crecía, acá bajaba, entonces acá hay un máximo. Acá bajaba, acá subía, entonces acá hay un mínimo. Ojo, porque recuerden que estos eran los lugares donde podía cambiar el signo de la derivada, no donde necesariamente cambia el signo de la derivada. Me puede ocurrir, por ejemplo, en una función así, que acá, si yo calculo la derivada, me va a dar 0, porque si yo quiero dibujar la recta tangente acá es horizontal, ¿sí? Entonces, esto es un punto crítico. Porque la derivada vale 0. Sin embargo, no es ni máximo ni mínimo, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta que no es ni máximo ni mínimo? Porque a la izquierda la función venía creciendo y a la derecha sigue creciendo. No hubo cambio de crecimiento, entonces no hay extremo, ¿sí? Extremo es cuando ocurre un cambio de crecimiento y solo en ese caso. ¿Está bien? Vamos a dejar el ejemplo para otra subida. ¿Sí? Probablemente se los voy a subir en una hojita resuelto un ejemplo de cómo hacer el análisis. Pero van a ver que como los extremos o la definición de extremos está atada a la definición de crecimiento y decrecimiento, van a salir gratis los extremos, ¿sí? Hago el análisis de crecimiento y decrecimiento y ya gratis tengo el análisis de los extremos, saber si una función tiene máximos o mínimos.